Cordial saludos, tutor, compañeros del curso de Física Electrónica. Este es el desarrollo del ejercicio 1 de la actividad de la tarea 1, la sustentación de conceptos fundamentales. Mi nombre es Mauricio Escobar y vamos a cubrir los siguientes temas: carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión, energía y bueno, la pregunta problematizadora que, que nos han colocado. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar. Entonces tenemos nuestro primer tema, que es la carga eléctrica. Vemos que un concepto que podemos encontrar es que es una propiedad física que está intrínseca en algunas partículas subatómicas y que se manifiestan por medio de las fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Esto generalmente por medio de los campos electromagnéticos. Dentro de la física básica, entonces, encontramos estas cargas que están muchas veces representadas por cargas positivas o negativas, en este caso las positivas por los protones y las negativas por los electrones. Entonces aquí podemos ver un principio de eso. Entonces vemos electrones cuando ellos se repelen cuando son de la misma carga, en estos casos, o se atraen cuando son de cargas diferentes. Digamos que la carga puede ser o no variante en el tiempo y generalmente se representa por medio de la Q, de la letra Q sobre el tiempo o solamente Q. También tenemos que recordar que la carga es un principio de conservación en donde se establece que no hay ni una destrucción ni una creación, o sea, ni se destruye ni se crea, y es una carga eléctrica completamente neta. Y todo proceso electromagnético pues nos va a permitir ver esas cargas en sus funcionamientos, sean aislados o en campos aislados, y que ella va a permitir que se conserve. En otras palabras, estas cargas se conservan dentro de los campos en los que ellos están interactuando. Esto con respecto a lo que tiene que ver con la carga eléctrica. Entonces, todas estas partículas, electrones, protones, tienen una carga al poseer, digamos, una masa o ocupar un espacio, digamos, un cuerpo en el espacio. Entonces estamos compuestos, esa parte atómica trae esta parte de los electrones y los protones y que cuentan con una carga. Vamos al siguiente tema, que es la corriente eléctrica. Entonces podemos decir de forma general que la corriente eléctrica es un flujo neto de cargas, de esta carga eléctrica que circula de una forma ordenada por medio de un material conductor. Dicho de otra manera, o bueno, puede ser materiales que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos, y que las cargas son transportadas por el movimiento de los electrones, o bueno, en el caso de los iones, dependiendo los tipos de cargas, pero que ellos se mueven a través de un material que les permite hacer esa conducción. La carga en movimiento representa una corriente. Entonces, cuando ya hablamos de las cargas, ¿cierto? Que son los electrones, los protones, cuando ellos empiezan a mover y podemos ver que se mueven o que empiezan a tener esa relación de movimiento, es lo que conocemos como una corriente eléctrica. La idea de esta transferencia de carga en movimiento realmente es de gran importancia y es lo que realmente permite que funcionen muchos de los sistemas eléctricos, electrónicos, debido a que al mover la carga de un lado a otro, nos permite transferir esa energía que va a haber en ese proceso de un lugar a otro. Digamos que en el caso general, para que esto ocurra, tiene que haber un movimiento, para que ocurra este movimiento de los electrones dentro de un conductor, de esta corriente, del flujo de esta corriente electrónica, tenemos que entender que va de un punto a otro punto. Ese es el movimiento. En estas zonas tenemos que entender o empezar a hablar de un concepto que se llama el potencial eléctrico, o esa fuerza que va a permitir que haya ese movimiento. Entonces, podemos ver que dependiendo de una fuerza donde esté al otro lado o de un lado al otro, vamos a encontrar que ese movimiento esa fuerza potencial esté mayor en un lado, va a permitir empujar los electrones o empujar estas cargas de un lado para otro. Podemos decir que si ambas cargas, o digamos que si la potencia de ambas zonas o de las zonas donde se está moviendo, digamos, estas cargas, donde está influenciando estas fuerzas, es igual, esta va a tender a regularse y poco a poco el movimiento de electrones se va a detener. O sea, en otras palabras, va a dejar de circular esa corriente eléctrica y las cargas, como recordemos que las cargas siguen estando ahí, no se destruyen, no se crean,
pero se van a detener y es lo que podemos ver cuando se detiene de pronto este flujo de la corriente eléctrica. Y para poderlo, pues tenemos que generar ese potencial eléctrico que permita moverlas de un lado al otro. Esto con respecto a la corriente eléctrica. La tensión. Entonces podemos decir que la tensión eléctrica o diferencia de potencial también se denomina como el voltaje. Y esto es una magnitud física o algo que se puede medir o cuantificar, y se puede cuantificar las diferencias de este potencial eléctrico entre dos puntos, entre un punto y el otro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un circuito, podemos decir, este elemento, podemos decir que puede ser cualquier elemento, un bombillo, un fusible, bueno, cualquier elemento que va a permitir conducir esa carga eléctrica, ese flujo eléctrico, y que va a generar un voltaje o una tensión para que esto funcione. El trabajo de esta carga generalmente funciona por medio de ese campo eléctrico sobre la partícula que se va a empezar a mover sobre este punto. Podemos decir en términos generales que hay una trayectoria, ¿cierto? Hay dos trayectorias por medio de las cuales la corriente entra, o sea, por un punto donde entra, y a un elemento, que aquí puede ser cualquier cosa que permita tener ese movimiento o ese flujo, y que puede ser, como ya lo hemos dicho, un fusible, una bombilla, y que va a salir por otro punto. Aquí, bueno, nos habla de que a través está entrando, nos dice este ejemplo, que nos dan una corriente eléctrica directa que se envía hacia la terminal A y que pasa por un elemento y de regreso sale por la terminal B. Se debe tener en cuenta que aquí se está empujando la carga, o sea, esos electrones o esos protones se están moviendo, esa carga se está moviendo a través del elemento, y esto va a requerir un gasto de energía. En ese caso es lo que se conoce como que existe una tensión eléctrica o la diferencia de potencia entre las dos terminales del elemento. Lo que significa que entre un par de terminales es una medida de trabajo. Quiere decir que al mover esos electrones, a ver ese flujo de corriente eléctrica, hay un trabajo. O sea, miremoslo como que de pronto estamos empujando algo y estamos haciendo una fuerza, estamos haciendo un gasto de energía o de fuerza para poder mover eso. Eso ocurre dentro de este proceso también. Y eso es lo que se conoce como esa tensión que entra y que va a tener un desgaste de energía. Las terminales es una medida del trabajo que se requiere para mover la carga a través de los elementos, lo que estábamos diciendo. Entonces ese trabajo es ese desgaste. Y la unidad de tensión, como ya hemos dicho, esto se denomina como el volt o el voltaje, y generalmente está representado por medio de la letra V. En ese caso podemos utilizar multímetros o todos estos elementos que podemos medirlo. Por eso es que es cuantificable y que hace parte de las magnitudes físicas. Vamos a hablar ahora de la energía. Entonces, sí es un poco, tenemos que entender un poco la energía potencial, porque pues hay diferentes tipos de energía, cinética, elástica, pero pues en este caso vamos a hablar de la energía potencial y especialmente la energía potencial eléctrica, que es una carga situada en una posición A. Entonces veamos que aquí hay un electrón y que queremos llevarlo hacia un lado, ¿cierto? Hacia otro punto. El trabajo que se realiza por una fuerza externa para trasladar la dicha carga desde el infinito hasta dicha posición, o sea, desde cualquier lugar hasta dicha posición. El opuesto del trabajo realizado por la fuerza eléctrica para llevarla, ya lo hemos dicho, desde el infinito hasta un punto A. Entonces, cuando por ejemplo acá hablamos de la energía potencial gravitatoria, ¿qué quiere decir? Que tenemos un cuerpo por ejemplo, para poderlo ejemplificar, tenemos un cuerpo, cualquier cuerpo que tiene masa en el espacio, o por lo menos cuando cierto está ahí en el espacio, y la Tierra por su campo gravitacional lo atrae. Esa fuerza es lo que permite esa caída, es lo que esa distancia que hay entre ese punto donde está localizado el cuerpo hasta donde llegar al campo gravitatorio de la Tierra o al centro del campo gravitatorio, es lo que se conoce como esa energía, ese movimiento que va a haber de ese lugar allá, y que va a variar dependiendo de la altura o la distancia que haya entre los objetos o las masas con referente a su campo gravitacional. Pues en la electrónica funciona igual. En la electrónica funciona igual. Bueno, digamos que en los campos electromagnéticos funciona lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que hay bueno, en este caso en el centro hay una carga positiva o un protón, y acá tenemos una carga negativa, y están ejerciendo un campo eléctrico. ¿Qué ocurre? Tenemos una fuerza, entonces podemos, por ejemplo, si tenemos acá un
digamos, un electrón, bueno, un protón, que son cargas contrarias, entonces él va a ejercer una fuerza, ¿cierto? Que lo va a atraer hacia ese centro. Todo esto está generando una fuerza. Y esa fuerza o ese empuje o esa que está haciendo esa distancia, que de cuenta que es cuando cae el objeto, lo mismo, lo está trayendo. Aquí lo puedo traer desde cualquier lugar. Puede ser también de la misma carga, y lo que va a generar es también, recordemos que cuando las cargas son iguales dentro de las cargas eléctricas, va a generar repulsión. Entonces también puede ocurrir a lo contrario, la va a expulsar, pero esa es la fuerza que está generando de que ese electrón y de que se mueva, y esa es la energía, esa fuerza, ese desgaste o eso que requiere para moverse dentro de esto es la energía que se está utilizando, es esa energía potencial. Generalmente la energía potencial se puede representar por la letra P o P, que equivale a un joule de energía que se gasta en transferir un coulomb. Recordemos que el coulomb dentro de la física habla precisamente de esas fuerzas de carga y que se mueve a través de un dispositivo en un segundo. O sea, esto es a través de lo que es una medida, una magnitud, y que se va a mover dentro de un segundo. La tasa de transferencia de energía es de 1 watt. Recordemos que cuando hablamos de esa corriente, ¿cierto? Esa corriente eléctrica, esas cargas que se empiezan a mover, es ese tiempo que transcurre o esa distancia. O sea, cuando calculamos, por ejemplo, la física básica, que calculamos la caída del cuerpo, entonces ahí estamos calculando esa distancia que está cayendo durante el tiempo. Todo eso tiene que ver, y aquí lo podemos ver. La potencia absorbida debe ser proporcional al número de columnas, o sea, esa fuerza, ¿cierto? Esas fuerzas transferidas por el segundo, o sea, la corriente, o sea, por donde se está moviendo, y esa energía necesaria para transferir de columna a través del elemento de tensión. Entonces recordemos que si se está moviendo a través de la bombilla y está generando ese voltaje, y entonces de tal modo entonces vamos a tener esa energía potencial, que en el caso de los campos eléctricos o de lo que estamos acá definiendo, es lo que le va a permitir a la bombilla encender, es lo que le va a permitir a, bueno, todas estas cosas, y esto funciona por medio de esos campos eléctricos. Entonces esa energía es esa fuerza que se necesita, o esa fuerza en la distancia o en el tiempo de donde se está trayendo un elemento, y el elemento que estamos colocando el protón o esas cargas que se están colocando, para que puedan ser atraídas o repulsivas en ese movimiento o en esa distancia que se van a mover. Y es ese gasto que se obtiene. Bueno, pregunta problematizadora, ya llegamos ahí. Entonces la pregunta dice: el movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas a través de un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico es lo que denominamos, bueno, cuando las cargas se mueven bajo la influencia de los campos eléctricos, y ese movimiento es un movimiento ordenado y permanente, lo denominamos cargas eléctricas. Es una carga eléctrica, es una corriente eléctrica, también podemos decir. Ese movimiento que se empieza a ver, ese circular, es lo que conocemos como las cargas eléctricas, o lo que denominamos la corriente eléctrica, que pasa por un material conductor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una imagen. Entonces vemos que aquí hay unos átomos que tienen unos electrones fijos, o sea que quiere decir que dentro del átomo están circulando, pero a su vez hay unos electrones libres que empiezan a moverse a través del material y a través de estas cargas, recordemos el diferencial potencial que se empieza a generar, sea que se mueva a la izquierda o a la derecha, pues dependiendo hacia dónde se esté desequilibrando, se esté aumentando esa fuerza que está empujando los electrones. Entonces en este caso vemos que él empieza a moverse, a circular este electrón libre, y es lo que conocemos como la corriente. Son esos electrones o esos protones o esos electrones que se están moviendo libremente y que empiezan a circular, y que empieza a haber ese movimiento y a generar esa tensión y todo lo que conocemos como esa corriente eléctrica. Bueno, compañeros, gracias por su atención, tutor, y bueno,